Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Derecho Con. Hoy en los estudios de Global Venezuela me acompañan, como es costumbre, la doctora Teresa Borges y el doctor Richard Rodríguez Blades. A mí me acompaña un invitado de altísimo nivel que nos va a obsequiar comentarios de mucho valor para el tema que vamos a atender el día de hoy. Hola a todos. Sí, hoy es un día que además estamos celebrando una continuidad, ¿no, Álvaro, Rich? Excelente, tenemos un tema que ya hemos venido tratando, solo que el día de hoy le vamos a dar una connotación un poco distinta y creemos que va a ser muy interesante. El profesor Badel, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, doctor en Derecho, un académico reconocido en Venezuela, presidente honorario de la Asociación Venezolana de Arbitraje, una persona que como litigante también tiene una trayectoria brillante, yo lo puedo asegurar, y nos honra con su presencia. El tema de hoy precisamente es arbitraje, cómo se articula, cómo se vincula con la función que ejercen los jueces ordinarios, es decir, la jurisdicción ordinaria. Profesor, bienvenido. Muchísimas gracias, Richard, Álvaro, Teresita, gracias a todos. Felicitamos a esta iniciativa del AUIT Venezuela. Verdaderamente es encomiable toda la labor que se haga para la divulgación del saber jurídico, hay que aplaudirla y por supuesto cuando tuve el honor de ser invitado inmediatamente tomé este espacio para acompañarlo y bueno, esperemos que sea una conversación fluida, amena y sobre todo formativa para ustedes, quizá el público, los más jóvenes, los que están comenzando, puedan conseguir el reforzamiento necesario para el uso de estas herramientas que nos da la Constitución y ha sido desarrollado en diferentes leyes, como son la mediación, la negociación, la conciliación y el arbitraje como medios alternos. Después podemos hablar de la mención alternos, porque las corrientes jurisprudenciales actuales que ya no son alternos, son medios ordinarios de resolución de conflictos que junto con la jurisdicción ordinaria van a actuar, ¿no? Incluso quizás más antiguos. O sea, sí, por supuesto que sí, porque primero la gente negoció, los comerciantes Claro. que siempre van adelante del legislador, el legislador en mercantil siempre va persiguiendo a los comerciantes. Primero tú tuviste un papel donde anotaste que yo te debía y yo te puse una firma y después el legislador dijo, eso es una letra de cambio. Así es. Entonces, ciertamente como tú lo dices, se le dio esa connotación de medios alternativos, pero insisto, ya hoy lo que se ha querido y lo que dice la jurisprudencia constitucional son medios que, al igual que la justicia ordinaria, van a resolver conflictos. Que lo importa. Bueno, muy bien, ahí lo tienen, relación Poder Judicial Arbitraje. ¿Desde cuándo podemos nosotros rastrear, profesor, los inicios del arbitraje en Venezuela? En la Constitución de 1830, el artículo 190 de la primera Constitución, cuando nos separamos de la Gran Colombia, se establece que los venezolanos y los residentes del territorio nacional podrán dirimir sus conflictos a través de arbitraje. De manera que, mira, ya nos fuimos entonces a 1830 y a partir de allí, en esa Constitución, que por cierto, hago el inciso, las hermanas del Libertador, Simón Bolívar, María Antonia y Juana, ellas, sabes que la familia del Libertador tenía mucho acceso a bienes, Por supuesto. y eran dueños de las minas de cobre en Aroa. Así es. Y el Libertador en vida le negó a Juana los derechos sobre esas minas de cobre. Luego María Antonia, cuando él fallece, entonces aspira a ser heredera de su cotaparte de aquello, pero resulta que le oponen El el legado. legado del Libertador. Claro. Legado que se hizo por documento privado y que ella alegó que entonces no le hacía, no cumplía con los efectos formales de validez, lo impugna y eso lleva a un primer arbitraje entre las hermanas del Libertador, que fue resuelto, por cierto, rarísimo, por 4 árbitros normales. Lo cual no es Un número impar. Y bueno, fallaron, hubo un primer arbitraje. Bueno, Nos podríamos decir que es uno de los primeros antecedentes del laudo en Venezuela. sí, sin ninguna duda.
Luego hubo muchos arbitrajes interestatales en la delimitación de los estados en Venezuela. Hubo muchísimos arbitrajes. Las constituciones siguientes preveían el arbitraje para los reclamos de tierras o para Sí, exacto. sale de la Constitución y básicamente sí ya hasta que es rescatado en la Constitución actual en 1999 con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Se establecen dos artículos, el 253 y el 258, en donde se recoge con carácter constitucional el valor de los medios de resolución de conflictos, refiriéndose a arbitraje, a conciliación, a mediación y al arbitraje. Luego, esto es a nivel constitucional. El Código de Procedimiento Civil del licenciado Aranda, 1836, igualmente desarrolla normas sobre arbitraje que se mantienen incluso en los siguientes códigos hasta llegar al siglo XX, en el Código de 1904, 1916 y 1986. Se mantiene la vigencia del arbitramiento fundamentalmente y realmente con muy poco desarrollo en el sentido de uso consuetudinario por lo complicado del planteamiento legislativo. Sí. Sobre todo en el Código del 86, en donde si alguna de las partes hace oposición a la validez del compromiso, entonces ya se genera un primer litigio sobre la validez o no del compromiso, por lo cual básicamente se mantiene, digamos... Parecía que le cerró la puerta realmente que se activara como inoperante. Fue como el procedimiento oral del artículo 856. Se previene, pero no. Que aunque se estableció en el año 86, pues mira, hasta la fecha ha tenido muy poca receptividad por tantas complicaciones que se le estableció. Formalismo innecesario y tanta complicación. Entonces, esa es más o menos la historia. Nos vamos bien lejos. Pero, entonces, tu pregunta también podría ser entendida como cuando realmente lo empezamos a utilizar masivamente. En la ley de arbitraje comercial, que se promulga en esa fecha, se establecen y se regula y se sistematizan todos los principios rectores que básicamente la Comisión para las Naciones Unidas están establecidas y fueron acogidas favorablemente por la mayoría de los países que hacíamos vida allí y que más o menos la ley de arbitraje comercial entonces que se promulga en ese momento pues establece cuáles son los principios rectores, de qué manera se va a sustanciar los procesos arbitrales, cuáles son los tipos de arbitraje. Entonces hay uno independiente, hay uno que es administrado, dice quiénes pueden ser administradores de arbitraje, cuál es el valor del laudo desde el punto de vista de cosa juzgada, los principios de celeridad, uniformidad, concentración, todo lo que realmente se desarrolla acá en la ley de arbitraje comercial. Y ese sí podríamos decir que ese hito, junto con la formación de los dos centros de arbitraje más importantes que tenemos, el Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje y el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, ya realmente entonces marca del año 98 el nacimiento de una verdadera cultura arbitral. Es que podríamos decir que la ley de arbitraje comercial se constituyó como en el CPC, en el Código de Procedimiento Civil del Arbitraje, porque después cada centro crea su normativa propia y va desarrollando, pero toda la normativa macra se consagró una ley especial de una forma, yo creo que es bastante didáctica y fácil de manejar. Es así. Y eso permite que haya mucho más cercanía con el arbitraje. ¿Cómo sería, de acuerdo a su experiencia, cómo los jueces ven a los árbitros o ven al arbitraje? ¿Hay realmente punto de contacto? ¿Hay una armonización o son excluyentes? ¿Por qué ley de arbitraje comercial? ¿Por qué circunscribir el arbitraje al comercio? ¿O eso fue un desliz del legislador? Eso es bien interesante, Richard, porque ha causado mucha confusión, pero la jurisprudencia se ha encargado de decir que la ley de arbitraje comercial no debe ser interpretada restrictivamente. Muy bien. Básicamente cualquier relación entre pares, sea
de carácter comercial o no lo sea, pues es susceptible de ser solucionada a través de los principios rectores de esta ley. Además, muchos procedimientos especiales que han previsto conciliaciones, algo, o sea, Sí los hay. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Que en materia, o sea, por supuesto, la materia que se lleva a arbitraje básicamente tiene que ver con autonomía y voluntad de las partes, con dos sujetos de derecho contratando, Muy bien. dos sujetos de derecho llevando adelante un negocio jurídico y básicamente o subjetivamente o de manera objetiva estamos hablando de actos de comercio. Entonces, la jurisdicción comercial es atrayente y es excluyente. ¿Ok? Ese es un principio básico en materia mercantil. así es. Y siendo de esa manera, quizá en la comisión en aquel momento, en el Congreso Nacional, cuando ese punto se estudió, se pensó que esto regiría fundamentalmente para la materia comercial. Es que bástese recordar que, por ejemplo, ahorita nosotros aceptamos ir a un divorcio por poder. Antes no. Había que ir incluso al acto conciliatorio personal. O sea, esas materias hemos tenido un poco de apertura, pero todo lo que era niños y adolescentes, como lo llamamos hoy, o familia, tenía muchas restricciones, tiene que ver la parte del orden público. Entonces, claro, el señalamiento es bien importante cuando dice que donde rige la autonomía de la voluntad de la parte. Creo que eso es fundamental. Pero allí hay un tema que yo creo que tu pregunta además es bien importante, pero yo la haría al revés. Es decir, ¿en qué momento del arbitraje coincide o tiene que coadyuvarse o trabajar en conjunto con el Poder Judicial, con la jurisdicción, para después caer en lo que concretamente preguntaba Richard? muy bien. ¿No? Sí, bueno, en varios. Yo diría que desde la primera etapa, porque los principios rectores en materia de arbitraje nos indican que es fundamental la constitución del panel arbitral. Eso, digamos, si yo voy a ir a un arbitraje, lo primero que yo tengo que tener es la garantía de poder constituir a un panel arbitral. Recuerda, Teresita, Álvaro, Richard, que estamos hablando de una jurisdicción que nos traspola de lo que es nuestro buen natural. Claro. Hay un principio constitucional y es que a mí me juzgan mis jueces naturales. Pero por decisión de las dos partes que se están vinculando en un negocio comercial o no comercial, que están teniendo una vinculación de la naturaleza que sea, ellos han optado porque sus jueces naturales sean particulares. Y entonces, autonomía. en aplicación del principio de autonomía de la voluntad de las partes, 1159 del Código Civil. Así es. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando optamos por esa justicia privada, esa justicia por consenso, bueno, lo primero que tenemos que tener garantizado es la constitución de un panel arbitral. Desde ese primer momento puede intervenir el Poder Judicial, porque es que si nosotros optamos porque sea un arbitraje independiente, en el arbitraje independiente no entran en juego centros de arbitraje que tienen reglamento. Entonces, nosotros tres vamos a ser árbitros de un problema que a lo mejor tiene Álvaro con algún proveedor. Bueno, está bien, de repente Álvaro dice, yo voy a designar a Teresita Borges, y tu contraparte va a decir que va a designar a Álvaro Badel. Pero entonces, ¿el tercero quién será? Lo que normalmente ocurre es que los dos árbitros designan al tercero si se ponen de acuerdo. Bueno, ¿qué pasa si no nos ponemos de acuerdo nosotros dos? Si no nos ponemos de acuerdo, tenemos que ir para un tribunal, la ley de arbitraje comercial, El juez. y le corresponde al juez de primera instancia hacer la designación. Entonces, fíjense, ya desde ese primer estatus en materia de arbitraje puede intervenir. Luego, por supuesto, hay una cantidad de actos en donde necesariamente se vincula el Poder Judicial. Hay la necesidad de que sea una relación armoniosa. De allí esa necesidad. Quizá en la siguiente etapa donde se nota muchísimo la presencia del Poder Judicial auxiliando a los árbitros es en la ejecución de las medidas cautelares. Ese tema es bien interesante. Vamos a hacer nuestro primer corte y vamos para... La inspiración al invitado. No, yo sabes que siempre me toca. Siempre hay una pregunta que anótenla, por favor, porque después paso 4 horas recordando porque ya la edad nos está pegando. Vamos a nuestro primer corte y encontramos nuestros pasantes del AWIT, que siempre son sumamente interesantes.
Desde las inmediaciones del Tribunal Supremo de Justicia reporta para ustedes Valentina Parceo, para exponer el criterio esbozado por la Sala Constitucional del presente tribunal de fecha 27 de julio del pasado año 2023, con ponencia de la magistrada Lourdes Benicia Suárez Anderson, con número de sentencia 971, donde interpretó y dio a conocer la importancia de los medios alternativos de resolución de conflictos en el ordenamiento jurídico venezolano, más precisamente el arbitraje, orientada hacia materia arrendaticia. Además, de la misma manera, la Sala, en un pequeño extracto de la mencionada sentencia, alude al principio esencial que rige en materia de arbitraje. Dicho extracto establece que el arbitraje, como medio alternativo de resolución de conflictos, descansa sobre un pilar fundamental, el cual es la condición de fondo para la validez del acuerdo del arbitraje, el cual es el principio de la autonomía de la voluntad. A su vez, la sentencia detalla de manera sutil, pero concreta, la concordancia que lleva el arbitraje en materia arrendaticia, puesto que las cláusulas para someterse a este mecanismo alterno de resolución de conflictos se establecen primeramente por voluntad de las partes en los contratos de arrendamiento. En conclusión, entendemos que siempre y cuando las partes, gracias a la autonomía de la voluntad, pacten en el contrato de arrendamiento su disposición por ser sometidos al arbitraje, siempre tendrán esta potestad. Reportó para ustedes Valentina Parceo. Bien, estamos de vuelta en nuestro segundo bloque. Quedó pendiente el tema de las medidas cautelares, pero yo creo que ese punto, profesor, se debe conectar con una pregunta que también quedó en el aire, que cómo es actualmente esa articulación, esa relación entre el Poder Judicial y los árbitros o los centros de arbitraje. Yo creo que esa sería una respuesta interesante y acertada de parte suya, porque creo que muchísimas personas estarían pendientes de que usted nos diera su opinión al respecto. Perfecto, fíjate, Richard. Creo que lo más inteligente es hacerlo como en las tres etapas que en lo particular yo he detectado en esta materia. Una primera etapa cuando el arbitraje era incipiente en Venezuela, antes de la ley de arbitraje comercial, en donde, como dijimos antes, sí había arbitraje porque lo hubo en 1830, por lo menos a nivel constitucional, y los códigos de procedimiento civil que se dictaron a partir de 1836. Sin embargo, era una Venezuela agrícola, una Venezuela prepetrolera. En aquel momento, por supuesto, podríamos decir ninguna vinculación poder judicial arbitraje. Muy bien. Salvo las empresas petroleras que comenzaban a hacer estudios en Venezuela y comenzaron a traer los primeros contratos utilizando modelos de contratos que utilizaban en Estados Unidos, en donde estaban previstas cláusulas arbitrales. Entonces, cuando se hacían las perforaciones de pozos, inicialmente, los estudios geológicos, etcétera, etcétera, se conseguían los contratistas con la presencia de cláusulas arbitrales, que básicamente era como ir obligado a un arbitraje porque así lo establecía el contrato. Que además es un poco el origen de lo que hablábamos antes del arbitraje comercial. Por eso es que le quedó la denominación. Luego, entonces, digamos, en esa etapa, cero relación. Luego empieza, entonces nos ubicamos a partir del 98, un segundo bloque de relaciones, en donde comienza formalmente ley de arbitraje comercial, centros de arbitraje, y ya de ahí en adelante se empieza a utilizar y a sustanciar causas arbitrales. En esa etapa, la relación, les voy a hablar de lo que percibí yo, Álvaro Badel Madrid. Estaba yo haciendo mi posgrado de Derecho, ya había hecho mi posgrado de Derecho Procesal en la Católica, pero yo realmente me gradué en el año 90 de procesalista, pero sí era mi inicio como profesor de Derecho Procesal. Año 96 comienzo a dar clases. Cumplo pronto ya a los 30 años, Dios mediante. En aquel momento, yo asistía a los primeros foros de arbitraje que asistí en diferentes lugares. Había todo un movimiento para impulsar esta nueva ley que estaba en vigencia, que entraba en vigencia, etcétera. Y lo que uno escuchaba en los foros y lo que yo presenciaba era que había una suerte de exaltación de la figura de los árbitros en detrimento de la figura de los jueces. Nunca estuve de acuerdo ni estoy de acuerdo con que esa sea la forma de presentar y de promover el arbitraje, denostando de la jurisdicción ordinaria. Y los jueces, por supuesto, entonces, yo podría decir, si me piden un adjetivo calificativo para hablar de esa etapa, los jueces eran reactivos. Reactivos a la figura del arbitraje. Claro.
Entonces comienza a entenderse cada vez más, sobre todo del lado de los árbitros, que nosotros nos debemos auxiliar de los jueces y ellos también comienzan a entender que al final estamos remando en una misma dirección. Y entonces me ubico en el momento actual y yo creo que es de coordinación plena. Jueces y árbitros entendemos que tenemos que estar en una relación armónica y cuando yo le solicito a un tribunal que se evacúe una prueba, cuando pido que haya una juramentación, cuando le solicito una prueba de informe para que se dirija a un organismo público y se evacúe esa prueba de informe, o cuando pido de alguna manera la ejecución de una medida cautelar, se ejecuta sin problema, todo ello, y por supuesto en la reina de las actuaciones del Poder Judicial, cuando alguien va a la ejecución forzada de un laudo, el Poder Judicial le da el auxilio necesario para que se concrete la tutela que deriva de ese laudo. Quiere decir, profesor, que ese es el estado actual. En la práctica existe colaboración actualmente del Poder Judicial. Es así, los árbitros, y nos hemos encargado muchísimo desde la Asociación Venezolana de Arbitraje, en los eventos que allí se han generado y que se generan cada año. Y próximamente tenemos el Congreso